Hola, buenas tardes. Espero que me escucháis. Sí, perfectamente. Muy bien, pues nada, lo primero agradecer vuestro interés en este webinar. La verdad es que ha tenido muy buena acogida y yo creo que el tema, como veréis, pues así lo merece. Están conmigo mis compañeras, Paula Medina, directora técnica de nuestro Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, y Neuste Isidor, responsable de nuestro Departamento Jurídico. Buenas tardes a todos y gracias por asistir. Buenas tardes. Por mi parte, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis desde el Departamento de Desarrollo de Negocio. Bueno, como sabéis, hoy estamos aquí para comentar las posibilidades de ahorro que se desprenden de la sentencia del Tribunal Supremo en referencia a la correcta determinación del coeficiente de gastos y beneficios en el valor catastral. Os recordamos que cuando termine esta presentación os enviaremos un correo con el enlace del vídeo, la propia presentación y una pequeña encuesta. Respecto a la posibilidad de hacer preguntas, os animamos a ir haciéndolas durante la presentación, pero las resolveremos al final, ¿vale? Para no ir cortando. Bueno, muchos de vosotros ya nos conoceréis, pero para el que no, permitidme que antes de nada os haga una breve presentación de nuestra empresa y del Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria. EFI Group nace en 2019 tras la integración de Grupo 63, que venía siendo pues la consultora referente en fiscalidad inmobiliaria para España y Portugal, la integración de Grupo 63 con su matriz, EFE Iniciativas, consultora líder en la financiación de la I+D+I, que como veis en las diapositivas, pues cuenta ya con una experiencia de más de 20 años en este sentido. A nivel internacional, como podéis ver, tenemos implantación en 13 países, a través de 38 oficinas, y contamos ya con más de 1.300 empleados a nivel global, de los cuales más de 560 se encuentran en España. Es importante destacar que tras la integración en EFI Group, nuestro Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria no solo no ha disminuido el equipo, sino que lo hemos ido aumentando, situándonos actualmente en 30 personas totalmente especializadas, lo que supone uno de los mayores departamentos a nivel nacional, que como decimos está 100% dedicado a la optimización de la tributación local y fiscalidad inmobiliaria de nuestros clientes. Como podéis ver en la presentación también, pues durante todo este tiempo hemos podido ayudar a más de 1.000 clientes con más de 5.000 inmuebles analizados, lo que nos da muy buena experiencia en estos ámbitos. Nuestro departamento, al estar totalmente creado para estos fines, pues lo componen todos los perfiles necesarios para dar el mejor servicio, ¿no? Pues, arquitectos, técnicos de la administración, abogados fiscalistas, etc. Respecto a los servicios que ofrecemos desde el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, pues es este tema que cometemos en esta presentación del coeficiente G+B lo hacemos habitualmente dentro de la optimización del IBI de nuestros clientes, pero además de ello, pues trabajamos sobre el IAE, plusvalías municipales, aquellas que ya se hayan pagado y no estén prescritas, ayudas en la declaración y gestión del ICIO, distintas tasas municipales, pues pueden ser residuos, vados, comprobaciones de valores en el ITP y AJD, y bueno, pues cualquier otra necesidad que nuestros clientes tengan en este área, que pueden ser pues previsiones de la carga impositiva, planteamientos de división horizontal, coordinación registro-catastro, o muy importante también ayudar a nuestros clientes en la defensa ante procedimientos inspectores de todos estos tributos. También gestionamos bonificaciones y ahora subvenciones a fondo perdido que está otorgando IDAE para la mejora de la eficiencia energética en la reforma de inmuebles, para lo que contamos también con 5 exevaluadores del propio IDAE. Por mi parte, pues encantado de atender cualquier necesidad que tengáis en estos ámbitos, de poderos ayudar, y os dejo ya en manos de mis compañeras que profundizarán en el tema en cuestión. Pues gracias, Jaime. Pues bien, una vez contextualizado quiénes somos y qué es lo que hacemos, vamos a ver un poco lo que os vamos a contar hoy. Como el propio título del webinar indica, nueva sentencia del Tribunal Supremo, determinación del coeficiente gastos y beneficios en el valor catastral, vamos a hablaros de una reciente sentencia de 25 de febrero de 2021 y las implicaciones que tiene la misma.
En este sentido, debemos tener en cuenta que la sentencia que nos ocupa confirma otra sentencia previa de la Audiencia Nacional de 8 de octubre de 2018, en la que se anula la aplicación del coeficiente gastos y beneficios. Estas sentencias, tanto la de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo, se pronuncian sobre un caso concreto, que tratan de un hospital y una residencia de ancianos con limitación de ventas durante 10 años, y consideran que no les es de aplicación el coeficiente de gastos y beneficios sobre el valor catastral. Por lo tanto, bueno, antes de entrar a analizar con mayor profundidad la sentencia que nos ocupa, Paula, ¿nos puedes explicar un poco qué es el valor catastral? Pues sí, el valor catastral es un valor administrativo que cada gerencia regional del catastro determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos que constan en su propia base de datos. Para su cálculo se toma en consideración el coste de ejecución material de las construcciones, uso, calidad y antigüedad de la edificación, localización del inmueble, circunstancias y valores de mercado y gastos de producción y beneficio de la actividad empresarial de promoción, determinando de este modo y por separado el valor catastral del suelo y el valor de la construcción. El valor catastral, entre otros propósitos, por ejemplo, permite determinar la capacidad económica de una persona, como es el caso de las subvenciones, pero sobre todo el principal fin para el cual se utiliza es el fiscal, como puede ser el cálculo de la plusvalía municipal, el impuesto sobre actividades económicas o otros impuestos autonómicos o estatales, como es el impuesto sobre el patrimonio, pero sobre todo se utiliza, y como todos bien sabemos, para la exigencia del IBI. Pues bien, como os ha comentado Paula, el valor catastral tiene muchas utilidades, pero tiene un papel muy relevante en la exigencia del IBI. No debemos olvidar en este sentido que constituye el impuesto local por excelencia, ya que es el impuesto que supone más recaudación para los ayuntamientos. El IBI es un impuesto municipal que se exige a los titulares de concesiones administrativas, derechos reales de superficie, derechos de usufructo o a propietarios de bienes inmuebles. Como es liquidado por los ayuntamientos y, bueno, y como todos sabemos, en España la mayor parte de los ayuntamientos son pequeños, se ha buscado una forma de gestión muy simple para ellos. En concreto, los ayuntamientos llevan a cabo la gestión tributaria del impuesto, que consiste en emitir las liquidaciones correspondientes. Para ello, toman en consideración los datos que se consignan en el catastro inmobiliario y que forman parte de la gestión catastral del impuesto. Es decir, y a grandes rasgos, el catastro inmobiliario fija un valor catastral que es utilizado como base imponible del IBI por los ayuntamientos. Además, dentro de sus funciones, los ayuntamientos aprueban sus ordenanzas fiscales en las que fijan, entre otras cosas, los tipos de gravamen. Por lo tanto, los ayuntamientos, en base a los datos proporcionados por el catastro, exigen el IBI, que se liquida aplicando el tipo de gravamen aprobado por ellos mismos al correspondiente valor catastral. Pues bien, una vez que hemos explicado qué es el valor catastral y cómo se calcula el IBI, vamos a entrar a profundizar en qué es el propio coeficiente de gastos y beneficios del que habla la sentencia del Tribunal Supremo. Este G+B, este coeficiente, se aplica en todas las valoraciones de los inmuebles. Según el artículo 23 de la Ley del Catastro Inmobiliario, es el coeficiente de gastos de producción y beneficio de la actividad empresarial de promoción. Por tanto, valora la actividad empresarial de promoción y que por su propia naturaleza solo puede aplicarse a aquellas fincas que estén construidas, aunque como veremos no se puede aplicar de una manera sistemática como se venía haciendo. Este coeficiente supone un importante incremento del valor catastral de los inmuebles, ya que se aplica sobre la totalidad del valor del suelo y el valor de la construcción. Su cuantía depende y lo fija la propia ponencia de valores, ya que ésta se realiza para cada municipio independientemente y también depende de la ubicación del inmueble dentro del municipio. Por su propia configuración, dicho coeficiente no tiene sentido su aplicación en el suelo que no disponga de construcción, por considerarse que en dicho suelo no se ha producido esta promoción inmobiliaria propiamente dicha. Pues bien, ¿qué dice esta sentencia del Tribunal Supremo? Pues la verdad es que la sentencia no es muy clara y ha propiciado interpretaciones diferentes, por lo que, bueno, habrá que estar un poco a los pronunciamientos judiciales y administrativos que vayan saliendo en los próximos meses. En este sentido, la sentencia analiza la naturaleza del coeficiente 1,4 referido a los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción. A juicio del tribunal, este coeficiente, tal y como está configurado, se aplica respecto de un determinado producto inmobiliario. Por lo tanto, la sentencia concluye que no procede la aplicación de ese coeficiente al caso analizado, del que os hablará, bueno, Paula en la siguiente diapositiva. Pues el inmueble, en ese caso, no se construyó para su comercialización en el mercado inmobiliario.
Es decir, la finalidad de la construcción del inmueble no fue su venta, sino su explotación directa como hospital y residencia de la tercera edad. En este sentido, la sentencia deja claro que la construcción del inmueble no se realiza en el seno de una actividad empresarial de promoción inmobiliaria, sino que, bueno, como ya hemos apuntado, se trata de una construcción llevada a cabo para el desempeño de otro tipo de actividad empresarial. Además, en el caso objeto de análisis, sobre el inmueble existe una prohibición de enajenación durante un periodo de 10 años. Por lo tanto, Paula, ¿nos puedes indicar cuáles son un poco más las características del inmueble que analiza la sentencia? Pues el caso concreto que presenta la sentencia de instancia es un inmueble construido y explotado directamente por una entidad sanitaria. La entidad adquirió al ayuntamiento el solar mediante un concurso público y se encargó posteriormente de la construcción y actual explotación de un hospital y un centro geriátrico. En este contrato de enajenación entre el ayuntamiento y esta entidad se estipuló, entre otras, una cláusula en la que se establecía que el inmueble no podía venderse durante un periodo de 10 años. Hay que tener en cuenta, además, que el concurso de adquisición solo podían concurrir empresas que tuvieran amplia experiencia en el ámbito sanitario, más de 20 años. Por tanto, el ayuntamiento consideró que efectivamente era importante establecer que ese inmueble, una vez construido, no entrase en el mercado inmobiliario, pues su fin no era obtener un beneficio por la venta, sino ofrecer un servicio sanitario en la zona y que éste lo explotase directamente. Dada esta situación, la entidad sanitaria planteó esta reclamación para la inaplicación del coeficiente de gastos y beneficios, teniendo en cuenta que lo había construido para su explotación y, sobre todo, que tenía esta limitación de venta. Pero una vez que tenemos esta casuística, ¿es posible aplicar esta sentencia a otros supuestos? Pues bueno, como ya os he comentado, en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2021 no ha sido interpretada de la misma manera por todo el mundo, sino que existen algunas discrepancias que siguen sin quedar resueltas. A nuestro entender, esta sentencia abre la puerta a reclamar la inaplicación del coeficiente de gastos y beneficios a muchos supuestos, tanto los que se encuentran en una situación muy parecida al caso analizado por la sentencia y que os ha explicado Paula hace un momento, como a otros supuestos que por la propia naturaleza del coeficiente de gastos y beneficios no tiene sentido su aplicación. Nos referimos a aquellos casos en los que no ha existido una promoción inmobiliaria propiamente dicha, por haberse realizado la construcción del inmueble sin contar con la figura del promotor inmobiliario. Aquí, bueno, el supuesto más claro es aquel en el que la construcción del inmueble se realiza para llevar a cabo la propia actividad de quien lo construye. Es decir, no hay una promoción inmobiliaria como tal, sino una autopromoción. Este es uno de los aspectos que ya ha tratado la sentencia anteriormente mencionada y que nos parece especialmente relevante, ya que son muchos los inmuebles construidos por esta vía. Además del supuesto anterior, hay casos en los que consideramos que tampoco procede la aplicación de este coeficiente por tratarse de inmuebles que no se encuentran en el mercado. En este sentido, nos referimos a aquellos inmuebles que pueden venderse libremente, ya sea por existir limitaciones de venta sobre los mismos o por encontrarse sujetos a concesiones administrativas o derechos de superficie. En todos estos casos, como ocurre con la autopromoción, la construcción del inmueble no se lleva a cabo con la finalidad de venderlo, sino que se realiza para poder explotarlo. En este sentido, debemos matizar que a nuestro modo de ver, la explotación del inmueble puede ser muy variada y en este caso, para que no se aplique el coeficiente gastos y beneficios, debe tratarse de cualquier actividad que no pueda calificarse como promoción inmobiliaria. Es decir, a modo aclaratorio, puede construirse un edificio para albergar una actividad concreta, como puede ser un supermercado, un hotel, una fábrica o cualquier otra, o incluso se puede construir para llevar a cabo una actividad de alquiler del inmueble a un tercero que sea el que lleve a cabo esa actividad de supermercado, hotel, fábrica. Bueno, pues bien, una vez que hemos planteado estos diferentes supuestos al recogido en la propia sentencia del Supremo, entendemos que en aquellos casos que aún no teniendo esta limitación de venta, cuando esos inmuebles se hayan construido directamente y no hayan entrado en el mercado inmobiliario, es posible plantear una estrategia para obtener una rebaja en el valor catastral. Entonces, ¿qué habrá que hacer en cada caso? Bueno, pues en cada caso habrá que plantearse o establecer una estrategia analizando cada caso en concreto, analizando cada inmueble. Pues tendremos que ver sus características jurídicas y ver el marco normativo en el que nos movemos. Una vez analizado, se debe definir esta estrategia adecuada, escogiendo el procedimiento que más se ajuste y buscando la justificación técnica y jurídica necesaria para llevarlo a cabo y maximizar ese ahorro.
Al mismo tiempo, resulta indispensable recopilar las pruebas necesarias para acreditar que no procede la aplicación de este coeficiente de gastos y beneficios, ya bien sea documentación proporcionada por el propio titular del inmueble o aquella que se pueda adquirir a través de las administraciones públicas. Y en su caso también realizar los informes técnicos que sean necesarios o consideremos. A partir de este momento, definida la estrategia, con toda la documentación, pues se iniciará el procedimiento y bueno, pues solo queda pelear con la administración para que nos dé la razón. Pues en definitiva, y a modo resumen de todo lo que os hemos contado hoy, entendemos que si estáis en alguno de los supuestos que hemos explicado anteriormente, tienes limitaciones de venta del inmueble, lo construiste mediante autopromoción o sobre el mismo hay un derecho de superficie o una concesión administrativa, se puede conseguir una rebaja del valor catastral y, en consecuencia, puedes ahorrar en la cuota tanto del IBI, pero también de otros tributos asociados a ese valor catastral, como pueden ser algunas tasas locales o la plusvalía municipal. Desde el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria te podemos ayudar, así que no dudes de ponerte en contacto con nosotros y tendrás nuestros datos en la diapositiva siguiente. Pues nada, muchísimas gracias a todos y si os parece ahora procedemos un poco a resolver esas preguntas que supongo nos estáis planteando. Sí, Paula, Neus, ya veo aquí en el chat alguna pregunta. Hay varias, por lo que estoy viendo. Bueno, si falta alguna por resolver, luego os contactamos porque puede ser que sea algo muy concreto, que necesitemos más información, ¿vale? Pero si podemos resolver alguna de las que estáis planteando, pues encantado, ¿no? Hay varias que van en referencia al tema que yo creo que lo habéis comentado, pero pues si lo podéis aclarar un poquito más. En inmuebles que se están utilizando para el alquiler, si sería posible aplicar este tema. Sí, bueno, aquí la no aplicación, mejor dicho, del coeficiente de gastos y beneficios, como ya he contado hace un momento, entendemos que se puede dar tanto en aquellos casos en los que se construye el inmueble para llevar físicamente una actividad dentro, como en aquellos casos que la actividad que se desarrolla es de alquiler, aunque luego sea un tercero el que esté físicamente dentro del inmueble. Porque al final la finalidad de la construcción no es una promoción inmobiliaria, sino que ni tampoco la venta del inmueble, sino que es destinarlo a ese alquiler que sigue siendo la actividad de la empresa. Por lo tanto, en ese sentido entendemos que al no existir una promoción inmobiliaria como tal, no procede la aplicación de este coeficiente. Estupendo. Vamos a ver alguna más por aquí. Está viendo bastante. Vamos a ver esta. ¿Qué relación tiene el coeficiente G más B con el valor de mercado? Neus, la contesto yo, ¿vale? Vale. A ver, la relación que tiene el coeficiente de gastos y beneficios con el valor de mercado es que el valor catastral, que al final el coeficiente de gastos y beneficios se aplica sobre el valor catastral, es que este valor va en relación con este valor de mercado, puesto que las ponencias de valores se determinan en base a este valor de mercado. En aquellos inmuebles que se hayan construido directamente mediante autopromoción, no han tenido estos costes y beneficios del promotor, que son los que se ponderan a través del coeficiente de gastos y beneficios, y por tanto no debe aplicarse sobre el valor catastral, porque efectivamente no se ha dado esa situación y es una manera de equilibrar el valor catastral con su supuesto valor de mercado. Bueno, aquí complementando un poco lo que dice Paula, también hay que tener en cuenta que hemos hablado básicamente de dos supuestos, ¿no? La autopromoción y también los que hay limitaciones de venta. Pues en el caso de las limitaciones de venta es evidente que el inmueble no está en el mercado, ya sea temporalmente o ya sea con un periodo de tiempo más largo, pero lo cierto es que no está en el mercado inmobiliario y por lo tanto pues no se puede aplicar este coeficiente. Estupendo. Vale, pues a ver, alguna otra más. Sí, nos pregunta también si yo compré la sociedad, ¿lo puedo recurrir? Contesto yo si quieres, Paula. Vale, no, gracias. Bueno, en estos casos entiendo que cuando hablamos de comprar la sociedad es que compramos toda la sociedad con todos los activos que tiene dentro. Es decir, no se compra el inmueble en sí, sino que se compra ya sea la sociedad entera o participaciones, acciones de la misma.
Entonces, lo que aquí no hay es una transmisión del inmueble como tal, sino que se transmite toda la sociedad con ese inmueble dentro. Este matiz es importante porque, al fin y al cabo, pues si esa sociedad, digamos que la sociedad sigue existiendo y sigue siendo la dueña del inmueble. Entonces, el matiz es importante porque si esa sociedad fue la que construyó directamente el inmueble, por ejemplo, estaríamos en el supuesto de autopromoción. Entonces, no tendría sentido aplicar ese coeficiente de gastos y beneficios del promotor. Lo mismo pasaría, aunque allí daría un poco igual si ha promovido o no ha promovido el inmueble, si ese inmueble tiene algún tipo de limitación de venta, forma parte de una concesión administrativa o un derecho de superficie. Sí, en ese caso pues pasaría lo mismo y tampoco tendría sentido la aplicación del coeficiente G+B. Vamos, básicamente que hay que estar en alguno de los supuestos que hemos visto anteriormente y que estando en esos supuestos pues da un poco igual cómo llegue a ser tuyo el inmueble en ese sentido. Es decir, si ya lo construiste tú o si adquieres la sociedad que lo construye. Estupendo. Yo creo que ha quedado claro. Hay varias también, estoy viendo, en referencia a pues, los plazos, ¿no? Desde que se construyó el inmueble, tema de prescripción y demás. Por ejemplo, tengo una que dice, si se construyó en los años 70, ha caducado la posibilidad de solicitar esto. De estas hay varias, ¿eh? Supongo que es una duda común. Neus, la contesto yo, ¿vale? Vale, sí. Jaime, dicen que si ha caducado la posibilidad de solicitarlo. Bueno, sí, entiendo sí. que... Es un inmueble antiguo que se construyó hace tiempo, pues sí, todavía podemos recurrir en este sentido, ¿no? Vale, entiendo que no se habla de caducidad, sino de prescripción, porque en este caso no hay caducidad, pero en cuanto a valor catastral no existe prescripción. Si el valor catastral sigue vigente, o sea, el inmueble sigue estando a día de hoy, efectivamente ese coeficiente de gastos y beneficios lo va a tener aplicado, con lo cual se puede reclamar en este momento. Es independiente completamente el momento en el que se construyó para poder iniciar el procedimiento. El único problema que puede surgir aquí es más un tema de prueba por ser tan antiguo, pues en muchos casos pues, nos va a faltar a lo mejor la documentación o no va a resultar fácil recuperarla. Pero vamos, que es completamente independiente el año en el que se haya construido con el impedimento para poder llevarla adelante. Vamos, que no vamos a tener ningún problema y se va a poder recurrir. Genial. Vale, vamos a ver si hay alguna más. De todas maneras, estoy viendo eso, algunas como muy concretas, por no contestarlo desde aquí. No os preocupéis que os escribimos o como tenemos los datos. Vale. No sé si hay alguna más. Vale. Jaime, ¿hay alguna más? Bueno, creo que tenemos bastantes, ¿no? Creo que además lo que nos pasa es que tenemos varias y no sabemos muy bien. No, y muy repetitivas, tengo la sensación. Sí, hay alguien nos pregunta si es necesario que se den como las dos cosas, ¿no? Autopromoción y limitación de venta o basta solo con una, autopromoción, por ejemplo. Vale, bueno, si quieres, Paula, la contesto yo, si prefieres. Vale, como quieras. Bueno, sí, un poco en la línea de lo que comentaba ahora con la pregunta anterior, bueno, que he contestado, la última que he contestado, lo cierto es que con que haya autopromoción entendemos nosotros que es suficiente. Hombre, si hay autopromoción y tienes limitación de venta, es el caso ideal, porque es el que más se ajusta a la sentencia. Pero creemos que la sentencia deja la puerta abierta a que solo sea uno de los supuestos. Es decir, si tienes autopromoción, es evidente que como la sentencia al final se basa en el hecho de que el inmueble no está en el mercado inmobiliario, o bueno, mejor dicho, no ha habido un promotor que haya llevado a cabo esa construcción con la finalidad de vender el inmueble, sino que lo que se ha hecho es construirlo para su propio uso, entonces ya estamos en el supuesto de que no tenga sentido la aplicación del coeficiente de gastos y beneficios, porque al final este coeficiente tiene por finalidad gravar unos gastos y beneficios de un promotor que no ha existido. Entonces, con la autopromoción sería suficiente. Por otro lado, estaría el tema de las limitaciones de venta, que entendemos más o menos lo mismo. Es decir,
Si tienes una limitación de venta sobre el inmueble, lo que pasa es que ese inmueble realmente no está en el mercado. Entonces, no tienes la posibilidad de venderlo, por lo cual no tiene sentido que haya un coeficiente que grave ese supuesto beneficio que vas a sacar cuando lo vendas, porque es imposible que lo vendas. Entonces, más o menos, digamos que, volviendo a la pregunta, ¿es necesario que la autopromoción y la limitación se den a la vez? Pues no es necesario. Con que se dé una de las dos cosas es suficiente. Estupendo. Nos preguntan también por los usos, ¿no? En el supuesto de autopromoción, por ejemplo, si es una autopromoción para alquiler, si es independiente, pues que sea en residencial o en terciario. Es completamente independiente, o sea que una vez que se dé el caso que estaba comentando Arones, que tengamos una autopromoción o una limitación de venta, es totalmente independiente el uso del que disponga el inmueble. Con lo cual, si tú lo tienes y realmente lo utilizas para alquiler y luego el tercero lo utiliza para hotel, para vivienda, para terciario, perfectamente es reclamable. Solo tiene que darse el hecho ese, autopromoción o limitación de venta, que lo hayas construido y lo estés explotando. Estupendo. ¿Vale? Estupendo. Nos preguntan también si, bueno, entiendo que sí, yo me sé la respuesta, pero la dejo, ¿no? Si tenemos conocimiento de que existan más procedimientos que estén pendientes de resolución en estos ámbitos, en concreto por el Tribunal Supremo, pero entiendo que hay también por otras administraciones, cuyo objeto sea similar a la sentencia que hemos hablado. Sí, bueno, no sé si quieres contestar tú, Paula, contesto yo por la parte aludida que me da. Sí, en cuanto al tema del Tribunal Supremo te lo dejo, Neus, porque no puedo contestarlo, pero en cuanto a otros procedimientos en vía administrativa, por supuesto que los hay, que se tendrán que ir pronunciando también un poco en relación con la sentencia que estamos ahora comentando. Y en la vía judicial, pues la verdad que, Neus, mejor contéstalo tú, que lo sabrás. Bueno, en vía judicial sabemos que hay otros expedientes, pero lo que es concreto del Tribunal Supremo, la verdad es que se publican los autos de admisión y los revisamos periódicamente cuando salen, y lo cierto es que no nos consta que de momento se haya planteado ninguna otra cuestión parecida a la sentencia que ha salido. Eso no significa que no vaya a salir mañana un auto parecido o que se plantee sobre este coeficiente. Pero podéis contar con nuestra experiencia en estos. Bueno, sí, en ese sentido sí que nosotros tenemos bastantes expedientes abiertos porque ya llevamos tiempo peleando la no aplicación de este coeficiente en casos como los que hemos contado, y entonces tenemos procedimientos que algunos están en fase más inicial, pero muchos de ellos ya están bastante avanzados. Entonces, entendemos que en los próximos meses van a ir saliendo bastantes resoluciones en este sentido. Estupendo. Pues si os parece, como las demás preguntas ya son más concretas y ya son y media, por no alargar mucho más el tema, si han quedado alguna, no os preocupéis, que os contestaremos individualizadamente, os escribimos, os llamamos sin problema, nos ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, solo nos resta daros las gracias por haber estado presentes. Como comentamos al inicio, pues recibiréis un correo con la propia presentación y una breve encuesta que nos ayuda mucho si nos dais algo de feedback, si os ha servido. Y nada, pues quedamos a vuestra disposición y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.